5 claves para entender la crisis entre Rusia y Ucrania. Las tensiones entre Rusia y Ucrania van en aumento, y con ellas la preocupación de Estados Unidos y la Unión Europea y todo Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido que su país no aceptará que Moscú cruce la línea roja, a medida que aumentan los temores de que el Kremlin esté planeando una inminente invasión de Ucrania. Para entender más a fondo la situación, te mostramos una lista con los puntos claves para entender el conflicto. Punto número 1. Disolución de la URSS. Todo comienza con la muerte de Joseph Stalin, el 5 de marzo de 1953. El Partido Comunista nombró a Nikita Jrushchov como su sucesor. La misión principal de Jrushchov fue modernizar el país para competir con los Estados Unidos, la otra gran potencia vencedora de la guerra. Soviéticos y estadounidenses vivieron en conflicto durante décadas en la Guerra Fría, un periodo de gran tensión política durante el cual el mundo quedó dividido en países comunistas contra capitalistas. En 1964, Khrushchev fue expulsado del Kremlin, el gobierno en Moscú y Leonid Brezhnev pasó a dirigir el país. Durante su gobierno, la URSS aumentó su influencia internacional gracias a la expansión militar del país y a la organización de eventos como los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sin embargo, la URSS seguía estancada a nivel económico. El fracaso de la invasión de Afganistán, donde los soviéticos buscaban petróleo, provocó un boicot internacional y agravó aún más la situación del país. En 1985 tomó el poder Mikhail Gorbachev. Dio inicio a una serie de reformas políticas y económicas nombradas como la Perestroika. La URSS firmó un acuerdo de desarme con Estados Unidos y aplicó medidas de apertura y transparencia para democratizar el país. Incluso se celebraron elecciones, aunque solo para elegir a dirigentes del Partido Comunista. Sin embargo, esas reformas no consiguieron detener las protestas contra el régimen comunista, lo que creó una gran inestabilidad. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, que había dividido la ciudad durante 28 años. Ese hecho fue el inicio del fin de la Unión Soviética, porque dio a las revueltas contra el dominio soviético en diferentes países. Ucrania obtuvo su independencia después del colapso de la Unión Soviética en 1991, pero siempre se ha visto inclinada hacia Occidente y es considerada por Rusia como una amenaza para sus intereses. Punto número 2. Crisis de Crimea del 2014. En 2014, protestas callejeras masivas contra la decisión del gobierno de Ucrania de abandonar los planes para un acuerdo de asociación con la Unión Europea condujeron a la destitución del líder ucraniano Viktor Yanukovych, apoyado por Rusia. Entonces Rusia se anexó Crimea y combatientes separatistas, apoyados por Rusia, lanzaron un enfrentamiento armado en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Ucrania y Occidente acusaron a Rusia de enviar sus tropas a la región y armar a los separatistas. Pero Moscú negó las acusaciones y afirmó que fueron voluntarios rusos que ayudaron a los rebeldes. Punto número 3. ¿Rusia planea invadir Ucrania? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rusia planea elevar su presencia militar en la frontera con Ucrania en este 2022 y también planea una ofensiva militar contra dicho país. Moscú ha estado movilizando de nuevo tropas en la frontera con Ucrania. En concreto, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que cuentan con imágenes de satélite de estos movimientos, apuntan al traslado de tropas rusas junto con equipamiento y artillería. Ucrania aspira a integrarse en la OTAN como mejor mecanismo de defensa ante la amenaza del Kremlin, que se anexionó en 2014 la península de Crimea y apoya abiertamente a las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. Punto número 4. Tropas rusas en la frontera con Ucrania. Con nuevos descubrimientos por parte de la inteligencia de Estados Unidos, se estima que Rusia podría comenzar una ofensiva militar en Ucrania en cuestión de meses, ya que se reunió hasta 175.000 soldados a lo largo de la frontera, una escalada alarmante. La agencia EFE reportó que las fuerzas rusas tienen capacidades a lo largo de la frontera con Ucrania para llevar a cabo una invasión rápida e inmediata, incluyendo la construcción de líneas de suministro con unidades médicas y combustible que podrían sostener un conflicto prolongado, en caso de que Moscú decida invadir. Las autoridades dijeron que los niveles actuales del equipo estacionado en el área podrían abastecer a las fuerzas de primera línea durante 7 a 10 días y a otras unidades de apoyo hasta por un mes. Punto número 5. Estados Unidos y la Unión Europea intervienen. Por parte de Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que está preparando nuevas políticas para detener cualquier plan ruso de invadir Ucrania, después de que Washington y Kiev informaran que Moscú había concentrado tropas cerca de la frontera. Lo que está haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy difícil
para el líder ruso Vladimir Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. La Unión Europea trabaja para evitar una crisis, pero apoyará firmemente a Ucrania en caso de un ataque ruso. Hay que aclarar y resaltar que Ucrania no es miembro de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que integra a los Estados Unidos y a los países de Europa. ¿Qué significa esto? Que en caso de que uno de estos países sea atacado, todos los demás países tienen que ayudar a ese país atacado. Pero Ucrania no es miembro de la OTAN ni tampoco de la Unión Europea. Por eso Europa está preocupado por esto. Ucrania es sin duda un socio, un aliado, así que estaremos a su lado. Además, Estados Unidos ha dejado muy claro que cualquier tipo de ataque ruso tendrá consecuencias. Hasta el momento, lo único que se sabe es que las tropas rusas están en la frontera con Ucrania, pero todavía no han decidido invadir dicho país. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.